Randy, ¿cómo estás? Gusto de verte. El placer es todo mío, me honra mucho que estés acá y participar contigo en esta discusión. Los acontecimientos se precipitaron y da lugar a que vengamos a consultarte. Me alegra. Venimos a conocer tu opinión, tu visión de esta situación histórica en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, todo el mundo sabe lo que ha sucedido, solo quedan muchas expectativas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la conducta de los opositores en este momento, los republicanos? Desde enero, los de la mayoría en el Congreso, que van de alguna manera hacer marcar el paso al presidente Obama. El presidente Obama está siendo criticado por mucha gente, sobre todo los residentes cubanos aquí en Miami, los de la primera época del exilio histórico. Hay otros que están visualizando la posibilidad de generar una motivación de cambio en Cuba. Pero nadie desconoce quién es Raúl Castro, quién está detrás de Raúl Castro, que es Fidel Castro, que hay todo un folclore que se hizo carne en el gobierno cubano y que es muy difícil que cambie. Pero las circunstancias están agobiando a Cuba, como están agobiando a Venezuela, a Rusia, a consecuencia de la crisis del petróleo, y evidentemente Cuba se ve un poco apretada. ¿Tú crees que ese pudo haber sido una de las razones que impulsaron a llegar a este acuerdo? Oh, absolutamente que sí. En realidad yo veo las posibilidades de cambiar la historia cayendo en ciertas encrucijadas. Es decir, hay ciertos momentos en que se puede cambiar el curso de la historia y otros momentos no. Si no, nosotros vemos la situación de Cuba, hubo ese momento, vamos a hablar de los últimos 25 años, ni siquiera hablar del tiempo de la invasión ni la crisis de los cohetes y demás. Pero el momento de gran debilidad del régimen de Castro ocurre después de la desintegración de la Unión Soviética, que comienza con la caída del muro de Berlín en el 89, así que estamos hablando de unos 25 años, y ese fue un gran momento de debilidad para el régimen, porque aunque un régimen totalitario ejerce tal control que puede someter a un pueblo a circunstancias muy difíciles, ¿okay? De hambruna, de mucha necesidad y aún retener el poder. Todo tiene su límite. Y bueno, esas circunstancias estaban bien desprovistos, muy desprovistos. Lo salva Ana Belén Montes, que está cursando 20, 25 años de prisión. Fue subsecuentemente encontrada como espía. Era quien llevaba las relaciones, dominaba la política norteamericana en sus relaciones hacia Cuba, una puertorriqueña, simpatizante del gobierno castrista que logró entrar en esa posición y adquirió la confianza de la administración Clinton. Y ella lo salvó en ese intervalo tan difícil, cuando Clinton comenzó con un número de acercamientos y permitiendo remesas y demás que sustentaron al régimen castrista lo suficiente como para se generó una apertura en ese momento, se intentó generar una apertura. Se la cursó bajo Ana Belén Montes y esa apertura le dio el espacio financiero, divisas y demás al régimen castrista a sobrevivir esos momentos difíciles. La próxima no ocurrió porque eventualmente ya tenemos que Chávez llegó al poder, facilitó el dinero de Venezuela a Cuba, también las remesas de acá continuaron, las visitas y demás, y llega a una situación relativamente estable el gobierno cubano, que se le empieza a ir al desastre cuando los últimos problemas de hace más de un año
o como un año, que se suscitaron en Venezuela, y la situación económica de Venezuela, porque las mismas ineficiencias que introdujeron en Cuba se introdujeron allá. Y un país riquísimo que yo amo mucho, que he visitado mucho, en el cual he vivido también en un año entero, Venezuela, lo ha empobrecido a un nivel increíble. Quizás la mejor empresa, por cierto, estatal en Latinoamérica, prácticamente en cualquier nivel, debe ser una gran empresa, muy bien manejada, muy bien llevada, pues la han destruido. El nivel de corrupción es enorme, y ahora, bueno, también he suscitado otras cosas, pero bueno, hubo esa oportunidad cuando primero llegaron las demostraciones y demás en Venezuela, de poder quitar, que cambiase, hubiese una transición en Venezuela, y eso le hubiese quitado el dinero al gobierno castrista, el régimen castrista. Ahí se pudiese haber suscitado también otra transición. Llegó el asunto de negociar y demás, cuando ahí lo que había que hacer es lo que quería hacer de Leopoldo López y librarse de ese sistema, pero no se hizo. Pero continuó la cosa, porque ahora lo que tenemos es que ha seguido debilitándose financieramente el régimen venezolano. El petróleo está a 60, Irán tampoco tiene dinero, es un país que es muy susceptible a esa baja de petróleo, del precio del petróleo. O sea, todos los aliados de Venezuela. Entonces ahora... todos los aliados de Cuba están en quiebra. Exactamente. Todos. Lo has dicho. Entonces ahora, en esta situación, se ve de nuevo el régimen castrista en una situación insostenible. Insostenible. Nadie que le dé dinero, y con las eficiencias que han incorporado al sistema cubano, muchas veces adrede. Cuba, como todos sabemos, ha pasado de uno de los 3 primeros países siempre en todas las medidas de desarrollo económicas y demás en Latinoamérica, a un nivel, quizá en Haití puede ser peor, no mucho, no por mucho. Pero Randy, entonces ahora estaba, que es el punto, te voy a llegar, un poco me he demorado, pero ahora era el punto en que estaba prácticamente el régimen en una situación insostenible. Tal cual. Y le han tirado la soga de esa ley. Ahora, ¿qué dice? Obama, yo creo que ha cometido un grave error en muchos aspectos. Bien, pero ¿qué dice Raúl Castro? Acá tengo una frase de su discurso, ¿no? Dice que pese a las dificultades que muy bien describiste, la actualización del modelo económico de Cuba se debe actualizar, se debe modernizar, para construir un socialismo próspero y sostenible. ¿Es posible? Todo sería posible, pero en el caso de Cuba lo dudo. Fíjate, tenemos que ver las leyes específicas. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un impacto rápido, relativamente rápido, que pudiese tener esta apertura hacia Cuba, que es el turismo. Tú sabes perfectamente, porque tú eres un individuo que conoce muy bien todos los aspectos. Te felicito tanto y es tanto un honor poder charlar contigo, porque tú conoces tu materia. Pero tú sabes que hay un organismo, por ejemplo, hay diversos, pero en el caso del turismo, un organismo estatal que es el que contrata a las personas para empresas de turismo. Lo hay también para otros tipos de cosas. Bueno, digamos que, para hablar en términos sencillos, un trabajo, vamos a decir $18,000. Bueno, resulta que eso le cobra a esa agencia a la empresa, pero al cubano le pagan 1.800, y no en dólares, en pesos cubanos. Con lo cual, 150 pesos cubanos al mes que resuelve en Cuba. Supongo que esta gente vivirán también, si se desarrolla tales puestos, se desarrollan, vivirán con cierta dificultad, de propinas también, o quién sabe si eso continúa incentivando la prostitución y todas esas actividades. Lo que prima en la sociedad cubana es la pobreza.
La pobreza es adrede. Claro, Es algo instituido adrede para que las personas en la llamada pirámide de necesidades, de que hablan los psicólogos y los sociólogos, se concentren en conseguir el arroz, los frijoles, en poder reparar el techo, a lo mejor ya a otro nivel, pero nunca al nivel, lleguen al nivel de preocuparse de verdad de asuntos políticos, de asuntos mayores, de su propio desarrollo, de su autorrealización. Y las personas que logran hacer eso son personas muy especiales. Pero eso es parte del asunto. Y si tú ves el sistema, son $16.200, entonces con lo que se queda el régimen, que prácticamente se estaba quedando sin recursos para mantener su sistema opresivo de represión en Cuba, y ahora le van a entrar la mayoría del dinero para sus adherentes, para su sistema de represión, para sus necesidades. Hablaste del turismo. El turismo, Cuba es una isla preciosa, con bellezas naturales extraordinarias. Sería un verdadero paraíso, pero le falta algo, le falta infraestructura. Total. La infraestructura se requiere o se logra con dinero, con apoyo económico, financiero. El turismo puede ser una solución, pero primero hay que generar la infraestructura. La gente que vaya a Cuba se va a maravillar de las bellezas naturales, pero ¿cuántos días puede estar en Cuba si no hay nada en Cuba? Prácticamente. Es verdad, se desarrollaría. Claro, hay que desarrollarse en el tiempo, pero para eso se necesita primero capital. Bueno, mira lo que está pasando ahora, y yo te entiendo tu punto, porque si vamos a llevarlo un poquito más lejos, no sé si tú querías llegar ahí, pero vamos a poner una premisa. Yo creo que si hubiese un sistema democrático ahora, en un minuto en Cuba, por X tiempo hubiese un caos. ¿Por qué? Porque las personas que están oprimidas cuando en estos momentos, pero que lo sienten, pues se saldrían a protestar: oye, no hay comida, no hay esto, no hay lo otro, y no se pueden cambiar las cosas del día a la mañana. Y tú has referido a la necesidad de crear infraestructura en Cuba. A lo mejor yo sé que tú pensaras un poquito diferente al mío. El mío es que esto es un gran error, lo que ha hecho Obama. Pero bueno, yo pienso que el señor Obama quiso lograr un impacto que marque un legado de su presidencia. Evidentemente va a ser muy dificultoso, y lo que me interesa es conocer tu opinión de qué hay detrás de este supuesto legado que deja Obama y cómo sigue la película, porque ya lo que está hecho, está hecho. A partir del 1 de enero, los republicanos le van a decir no a todo al presidente. Va a haber una puja política realmente dramática en el país. ¿Qué viene después? Mira, estoy un poquito renuente a entrar en eso, y te voy a aceptar, tú eres el dueño de tu entrevista, pero yo considero que es importante llegar al punto de decir: oye, esto es el tipo de acción que es beneficiosa para los Estados Unidos de América y el desarrollo en Cuba de una democracia, lo que sea que fuera aplicable, que aprendemos a aprender de esto, o no. Entonces, estás hablando de la infraestructura. Bueno, se crearía infraestructura bajo esas circunstancias, a lo mejor en algún momento pudiese ayudar a mantener un sistema democrático, pero más probable es pensar que lo que va a hacer es esos 16.000 de los $18.000 que van a ir hacia mantener el sistema actual sin ningún tipo de cambio. En Cuba se está declarando victoria, se declaran a héroes a estos individuos que han sido repatriados a Cuba y les ha dado un perdón, y que fueron partícipes en un asesinato de 3 ciudadanos norteamericanos y un residente legal, y se le ha soltado un intercambio por un señor que lo que hizo es distribuir par de computadoras o efectos de comunicación en Cuba. Eso creo que considero un grave error, también lo considero algo que incentiva que cualquier otro país diga: vamos a arrestar a este señor americano, vamos a tratar de cambiarlo por un criminal o un terrorista. Entonces, vaya, que quería sentar la pauta, que yo creo que en todos los aspectos lo que estamos haciendo es apuntalando el régimen represivo, y que todo queda en manos de ellos hacer la decisión. Y en todos estos años, lo que no ha cambiado en ningún momento
es la voluntad del régimen de mantenerse en el poder. Y están tratando de preparar la dinastía, están tratando de preparar todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le estamos trayendo al pueblo de Cuba en realidad? Bien, ante toda esta situación que vos planteás, evidentemente lo que queremos saber es cómo salimos de esto o qué reciprocidad va a haber de parte de Cuba a esta propuesta del presidente Obama. Cuba no se ha comprometido para nada en corresponder Exactamente a las gestiones que hizo Estados Unidos a través del presidente Obama y del Papa Francisco, a efectos de decir, bueno, muy bien, en tanto tiempo yo voy a alcanzar la libertad de mis ciudadanos, le voy a ofrecer un campo democrático, un país democrático, donde el país va a poder estar en igualdad de condiciones para salir adelante que otros países. Esto no tiene una fecha, no se ha planteado como una obligatoriedad para el régimen cubano. ¿Cómo vamos a pensar que el régimen cubano va a entrar en ese juego? Exactamente, yo no lo pienso. A ver. Por eso yo pienso que es un error lo que se hizo, porque no hay ningún tipo de compromiso. Lo que hemos visto a través de toda la historia del régimen es que en momentos de debilidad han dado un pequeño pasito hacia la liberalización, pero un pasito fácilmente eliminado y después dan dos para atrás. Lo que hubiese hecho falta es el tipo de quid pro quo a los que quieran llegar a una transición paulatina, un quid pro quo, pero que fuese ya irreversible. Hay ciertas acciones que se pueden tomar económicamente que, bueno, ya después de eso les sería casi imposible regresar. Esas no se han hecho prácticamente ninguna. Como tú has dicho, no hay compromiso, nada, ni hay historial de que lo sigan, lo que hay es un historial de mantenerse en el poder. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Es un altísimo riesgo, sin ningún beneficio obvio. Ahora mismo están declarando victoria desde el punto de vista, Cuba no cambiará, lo que ha dicho específicamente, textualmente, nosotros no cambiamos nuestra política. Entonces, ¿para qué se hizo esto? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Lo único que hace es apuntalar el régimen, de eso podemos estar seguros. ¿Cómo sostiene Obama toda esta propuesta? Porque a partir del 1 de enero, ya lo dijimos, ingresa la mayoría republicana que dice que le va a negar todo. ¿Qué va a pasar con Obama a partir de ese momento? ¿Cuáles son las herramientas que va a utilizar? Ok, mira las posibilidades. Primero que nada, Obama ha hecho esto dentro del Poder Judicial. Son las cosas que puede hacer. Por ejemplo, hay 12 categorías para ingresar a Cuba. Ha dicho que va a liberalizarlas para que puedan ingresar ciudadanos americanos como turistas, y son tan amplias cuando tú vienes a ver que ahí deben tener que le dar la gana. Entonces, tiene todas estas potestades en cuanto a inversiones, en cuanto a muchas cosas que están no comprendidas en Bernstein, en las leyes que aplican. No puede cambiar las leyes por sí solo, eso lo tendría que hacer el Congreso y el Senado, pero puede tomar esas acciones, y si tratan el Congreso, el Senado, a un Senado republicano, ligeramente republicano, a prevenírselo de alguna manera, instituyendo alguna ley, pues tiene el poder de voto. Entonces, en realidad no hay grandes opciones y facilidades para parar lo que están haciendo. Puede el Congreso, la parte de la Casa de Representantes y demás, tratar de parar cuestiones que financian eso, como por ejemplo la embajada. La embajada, si no hay fondos para la embajada, no hay posibilidades. Pero bueno, tú sabes que esas cosas generalmente no son prácticas. Entonces vamos a ver, o a lo mejor lo pueden hacer, no sé. Yo creo que está severamente limitado el Congreso también, porque acuérdate que el Senado no creo que haya 60 votos en esto. No, va a haber... Para decir, ok, Obama, aquí está... Va a haber una dura pelea. Una dura pelea. Pero está claro que los republicanos van con todo a tratar de que el presidente no concrete sus aspiraciones. Pero no hay una mayoría que pueda reversar un veto, que pueda negar un veto de presidencia. Vamos a un tema que no he visto que se haya tratado en ningún lado y a mí me preocupa. Estados Unidos es un país de leyes, respetuosa de la justicia.
Cuba no lo es. No. Okay. Hacer la ley que le convenga en el momento. Entonces, por lo tanto, si Raúl Castro determina que el señor Gross puede quedar libre, lo puede hacer porque no se pone colorado. Pero no he visto ponerse colorado al presidente Obama de que, habiendo justicia que enjuició y condenó a los 3 liberados, de la noche a la mañana alguien dio la orden, están libres. Bueno, ¿dónde quedó la justicia americana? La justicia quedó maltrecha. Maltrecha en la nada. Ahora, la ley, hay que diferenciar entre las leyes y la justicia. El presidente de los Estados Unidos, como ocurre también en tantos países, tiene el derecho al perdón presidencial. Así pero no hay ningún perdón presidencial todavía. Que se conozca, el presidente Obama no ha firmado ningún perdón presidencial. Asumo que lo va a hacer. Lo hará, pero no lo hizo todavía. Y abrió la cárcel, ordenó abrir la cárcel para que 3 señores salgan de ella. Bueno, por el en factor un país tiempo, de leyes eso no pasa. Por un factor de tiempo pudiese ser que eso se le salga a relucir. Vamos a ver. Porque no escuché a nadie que Es interesante el punto que has hecho. Nadie se lo acusó al presidente de tomar una medida tan unilateral, teniendo en cuenta el país que es Estados Unidos. Aunque ha habido en los Estados Unidos un historial de cambiar, de intercambiar y a colonia soviética o otras cosas, y generalmente se le ha dado la potestad de hacerlo. Está claro. Quizás asumiendo que tienen ese derecho al perdón presidencial, ¿no? Que si no se haya hecho oficial. No sé si eso termina siendo un factor o no te sabría decir. Pero sí hay un historial de hacerlo. Por lo menos sorprende. Hay un historial de hacerlo. Mira, sorprende mucho y es una cosa tristísima que estés intercambiando un individuo que distribuye un par de equipos electrónicos que lo arrestan adrede para chantajear al gobierno de los Estados Unidos por 3 individuos que fueron partícipes dando informaciones y demás que resultaron en la muerte de ciudadanos norteamericanos asesinados. Entonces, vaya, no tiene sentido, y como ya te había comentado, ¿qué le dice a otros países antagónicos a los Estados Unidos? Bien. Oye, le dice, arresta al primer norteamericano que veas ahí y cámbialo por quien te convenga. Vaya, no tiene sentido. Entonces, tiene sentido. Para cerrar, tenemos un presidente que deja un legado. ¿Ese legado es de un presidente fuerte o es de un presidente que ha sido avasallado y por debilidad hizo este acuerdo? Yo no sé si lo hizo por debilidad o por qué motivaciones, no estoy en la cabeza pero del individuo, no quiero asumirlo. Sí creo que la tendencia del presidente de esta administración ha sido a tomar acciones bastante menores a lo que la situación debiese haber requerido. Esa ha sido una tendencia. Creo que ha habido ciertos pecados de omisión, para hablar como hablaba Mahoma y los musulmanes, pecados de omisión de haber tomado ciertas acciones importantes. No en todo sentido, yo lo voy a condenar a la administración. Por ejemplo, las personas que decían, no, vamos a librarnos de Assad en Siria, yo siempre le tuve más miedo a los otros rebeldes, que ahora sabemos ISIS y demás, y eso nunca lo critiqué, pero en muchas circunstancias sí ha habido unas posiciones más débiles de lo que creo yo, considero yo que hubiesen sido las correctas. Para cerrar, Randy, el momento económico mundial es comprometido. La situación está difícil. Si hablamos de América Latina, ya conocemos las características que la componen. Hablamos de China, China está decayendo su crecimiento. Total. Si hablamos de Japón, Japón está viviendo otro proceso también de ajuste. Rusia está prácticamente en el default. Por lo del precio del petróleo. Pero es un país muy rico, ¿sabes? Claro que sí, pero hoy mismo el presidente Putin tuvo que reconocer el peso de esta crisis y vaticinó que podría resolverlo en 2 años. Bueno, pero son 2 años muy difíciles que le esperan a los rusos. En este contexto, Estados Unidos lo único que emerge de alguna manera fortaleciéndose. Totalmente.
Totalmente, pero ya venía de todas maneras, aunque no hubiese bajado el petróleo. No, claro. Porque ya estábamos produciendo, somos el productor más grande de hidrocarburos del planeta y Tierra. Estamos a un paso de automatización. Estamos en un auge, y lo vengo diciendo, tú lo sabes, desde hace años, no temerle tanto a la economía china ni nada, que la economía que va a estar estable y explosivamente así, que en auge, en crecimiento, sólida, es la de los Estados Unidos. Bien. La caída del precio del petróleo lo recrudece, lo mejora. Ok, en este contexto económico mundial que te estaba tratando de describir, quiero preguntarte, y con esto cerramos, ¿por qué Obama tomó esta decisión de meterse en este lío, en este garrafal lío de alianza con Raúl Castro? Pregúntaselo. Okay. Porque yo no le veo sentido en lo que se ha hecho. Bien. Ni por el bien de los Estados Unidos, porque en realidad el régimen castrista a través de mucho tiempo lo que ha hecho es socavar los intereses de Estados Unidos en el mundo, ni por el bien de desarrollar una democracia en Cuba, porque te he traído mi opinión y acepto otra. Lo único que se me ocurre es si hay una espada de Damocles que tiene Cuba sobre los Estados Unidos, que es permitir una emigración, que salgan las personas en masa, los miles y miles y miles y millón de personas que agarren balsas y troncos y vengan, y eso crea un problema, le creó un problema extraordinariamente grande a Jimmy Carter, y es un problema en todo sentido. Bueno, pero puede haber ciertos chantajes de esa naturaleza. Ya hay un entrenamiento de Estados Unidos cuando sabemos lo que está pasando de México para aquí, ¿no? Así que bueno. Y bueno, pero oye, no es lo mismo que 1 millón de personas metidas en el mar y lo que tenemos son que 9 fragatas de la Coast Guard, de la Guardia Costera, y eso no es tan fácil. Creo que estamos en un verdadero intríngulis. Vamos a ver cómo le va al presidente Obama y cómo le va a Estados Unidos en esta asociación, yo diría estratégica, que han decidido el presidente Obama y Raúl Castro. Muchas gracias. Gracias a ti y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.